Bienvenidos a El Show de los Bienes Raíces, el podcast donde exploramos el fascinante mundo del mercado inmobiliario. Así que, ponte cómodo, acompáñanos en este emocionante viaje y juntos descubriremos el mundo de los bienes raíces. Con ustedes, el anfitrión de este show, Luis Daniel García. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa El Show de los Bienes Raíces. Y hoy tenemos una gran invitada que es una buena amiga de los corredores de propiedades, porque tiene ese corazón, esa alma siempre de estar ayudando a los corredores de propiedades en todo el quehacer que tenemos, que es mucho, ¿no? Y como siempre decimos, pastelero, tus pasteles, siempre en las dudas legales hay que recurrir a alguien que nos pueda ayudar. Y siempre dispuesta, siempre mano abierta. Así es que bienvenida María Constanza, nuestra abogada de Asesora FI, para este conversatorio que vamos a tener muy importante. Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Siempre un placer, desde que te conozco, conversar sobre lo humano, lo divino que afecta al mundo de los corredores, sobre todo con toda tu experiencia en el mundo de las comunicaciones. Así que feliz de aportar con este y muchos temas a resolver esas dudas que permitan cerrar más negocios, ¿no es cierto? De verdad, o sea, dudas que permiten cerrar negocios, y eso es verdad, eso es verdad. Antes de entrar a nuestra materia que hemos promocionado ahí, si se puede vender una propiedad con deuda de pensión alimenticia, me gustaría hablar, que hiciéramos algo importante en cuanto a cómo va este tema de la ley Devuélveme mi casa, que también me dejaron una consulta acá y me decían, ¿por qué no le pregunta a María Constanza si está funcionando o no está funcionando? Oye, ¿qué la hago? Sí, mira, feliz. Te puedo decir que de todas las causas que yo he llevado, todas me han funcionado, excepto una donde el arrendatario no se quiso ir, y efectivamente, bueno, tuvimos que esperar un poco más y alargar un poquito más el procedimiento monitorio a través del lanzamiento, que tuvo un poquito un costo, porque, a ver, retrocedamos, el juicio monitorio, el procedimiento monitorio, que es para la devolución de la propiedad, y el cobro posterior de lo adeudado, tiene como fin retirar lo más rápido posible de la vivienda a este arrendatario moroso. Entonces la ley te dice, usted presente la demanda, presente todos los antecedentes, dominio, comprobantes de rentas, ¿no es cierto?, que den cuenta de que había una relación, y también un cuadro simplificado donde diga quién me debe, cuánto me debe y si debe gasto común u otro tipo de servicio. Entonces, una vez que el juez tiene eso, el juez inmediatamente, la primera resolución es una sentencia, y esa sentencia dice, bueno, páguese dentro de 10 días. Si en 10 días no hace nada, no se defiende o no paga, autorícese desde ya al lanzamiento con autorización de la fuerza pública. Eso quiere decir, vaya usted y después de los 10 días, haga las diligencias para que Carabineros y un receptor saquen a la persona de la propiedad. Entonces, generalmente, en la mayoría de los casos, las personas se asustan con este procedimiento porque es corto y rápido y se van o pagan, pero alguna actitud toman. Y en otros casos muy pequeños se quedan y un poco abusan del sistema porque lo conocen por regla general y se quedan. Entonces, básicamente lo que a mí me causa mayor indignación es que son personas que saben lo que hacen y que esperan básicamente que el dueño de la propiedad les pague la mudanza, porque la persona que va a sacarlos con un receptor tiene que ir con un camión y 2 pionetas en general para sacar las cosas lo más rápido posible, y le dice, bueno, ¿dónde le llevo las cosas? Entonces, igual es abusivo, da rabia, claro. Porque en el fondo más encima le tenés que pagar el camión para las mudanzas. Entonces ahí te puedo decir que ese caso ha sido demasiado puntual. Desde que entró en vigencia la ley, yo lo he tenido que aplicar solo una vez. El resto ha sido también parte de, no solamente, y acá un llamado a los colegas abogados, que yo veo que se quedan mucho en el escritorio y no salen a negociar en paralelo mientras se lleva a cabo el curso del juicio, sino que
tiene que presentar la demanda y empezar a hablar con el arrendatario, tratar de buscar una solución, una fecha en conjunto de salida más armónica. Entonces, hay gestiones que se pueden hacer en el intertanto y que son del todo positivas y que a mí me han funcionado muy bien para que no le genere este cobro posterior y que esto no termine de la peor forma posible. Entonces, me diría la respuesta sí, funciona, está funcionando y el plazo es de 1 mes y medio, 2 en promedio, para que salga esta persona morosa. Perfecto. Para quienes están viendo este podcast en vivo, nuestra pregunta principal ya viene, que era, ¿cierto?, nuestro encuentro o conversatorio, si se puede vender una propiedad con deuda de pensión alimenticia. Pueden hacer comentarios en la caja de comentarios que hay ahí en el canal de YouTube, o también estamos en LinkedIn, si esto pueden hacer ahí pregunta o comentario a María Constanza. Antes de ir al tema central, una pregunta que me dejan acá. Cuando se hace el lanzamiento en esto de la ley Devuelve mi casa, se produce toda esta gestión y se quedan deudas de servicios, como ejemplo, dice acá, agua, luz, gastos comunes, eso lo tiene que pagar simplemente el propietario finalmente, o hay alguna forma de cómo poder recuperar esa... Mira, la verdad sea dicha, este es un procedimiento, un juicio de desalojo y de cobro de renta, sí, donde tú al final puedes informar a los servicios de agua, luz, telefonía, para que le traspasen la deuda al moroso. ¿Se hace? Sí. En la mayoría de los casos no se hace, debería hacerse sí, pero la expectativa que tienen muchas veces los dueños de la propiedad es que el deudor o el moroso les pague, en este juicio no les va a pagar. O sea, lo mejor que pueden hacer en este tipo de procedimientos es traspasarle la deuda, sacarla del sistema. Pero se puede traspasar la deuda de los servicios, agua, luz, al moroso, ¿se puede? Sí, de hecho, sí, la ley lo permite. De hecho, la nueva ley lo permite. Lo que pasa es que los abogados en general, o no sé, no se acostumbra, o por desconocimiento de quien realiza la acción, a notificar a los servicios. Tú cuando realizas el procedimiento sumario, que es el anterior de la antigua ley, ¿no es cierto?, tú podías informar a estos servicios al final con la sentencia. La diferencia es que el monitoreo te permite informar con la resolución que emite el juez, que es esta primera resolución que yo te comentaba, que al tiro te tira el lanzamiento. Entonces, ya con esa resolución yo puedo informar la deuda a los servicios para que se le pueda traspasar. Perfecto. No, pero funciona, ojo, con agua y luz, con las comunidades todavía es demasiado tierra gris y no se mojan el potito, digamos, para poder llegar a hacer ese tipo de traspaso, porque en el fondo, ¿quién les paga? Claro. Pero con los servicios normales, sí. Ok. Bueno, María Constanza, vamos al tema central que nos convoca, ¿cierto?, en este podcast que tenemos a esta hora. Y yo te hice una pregunta en la semana. ¿Se puede vender con deuda de pensión alimenticia una propiedad? Y tú me dijiste, sí se puede. Y aquí pero por supuesto, ¿cuál es el problema? Yo no veo problema donde el resto lo ve. ¿No es cierto? Un poco para comentarte, el contexto es que esta ley de deudores de pensión alimento viene un poco obviamente a regular a todos aquellos papitos corazones que le deben millonadas de plata a esas criaturas que andan deambulando por ahí. Y como una forma de potenciar, digamos, el cumplimiento, se creó esta ley para que no solamente se pueda sacar mano, digamos, a las platas que van a recibir estos papitos corazones, llamémoslo así, para regularizar su deuda, sino que te pide alguno, no es como que una morosidad o un atraso en la pensión de alimentos y te van a mandar al registro, no. La ley habla de por lo menos 3 mensualidades continuas, impagas o 5 discontinuas. Ya, tú si tienes este comportamiento frente a los tribunales, y ojo que tiene que ser a la libreta de ahorro que designe o a la cuenta que designe el tribunal. Muchos padres por desconocimiento llegan y pagan a la cuenta RUT de la mamá, a la cuenta RUT del hijo,
Pero para el tribunal eso no es un pago válido porque no lo está haciendo la cuenta que corresponde y no son reconocidos como pagos e igual caen en el registro de morosos. Eso pasa un montón. Entonces, ¿qué permite o cuáles son los efectos principales para el deudor? La ley permite retener fondos de devolución de impuestos, ¿no es cierto?, de operaciones de crédito, de fondos bancarios, de venta de inmuebles como los autos, indemnizaciones laborales, pensiones y AFP o retiros en ciertos casos. Ya, entonces todo esto va en directa relación para que se cumpla con la obligación del pago de alimentos. Lo que nosotros conversábamos tenía que ver, tenía relación con la prohibición o limitación de celebrar actos y contratos, que eso es lo que bloquea, digamos, muchas veces las operaciones cuando son herencias. Este es el caso típico, que uno de los 10 hermanos tiene este caso. En este caso, la alerta se dispara al tiro porque los conservadores y los notarios tienen un sistema para poder visualizar si está o no en el registro. Y aquí un mini paréntesis, porque muchos bancos, cuando los corredores están haciendo el seguimiento de la postventa, piden un certificado de no deuda. Y no hay ningún certificado que usted pueda sacar que no existe deuda, porque los llamados a velar por esta certificación son los notarios conservadores. Ellos pueden verlo y acreditarlo, pero nosotros no podemos hacerlo. ¿Ya? No está prohibido vender, lo que está prohibido es celebrar actos y contratos sin que se obligue a retener el dinero de la operación o sin que se priorice el pago de esta deuda de alimentos. Entonces, el contrato sí puede celebrarse, pero tiene que quedar sujeto a una retención. Por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar. Vale. Si el vendedor mantiene deuda de alimentos y vende una propiedad, el notario puede retener parte del precio para pagar la deuda antes de entregar el saldo. Esa es una. Déjame hacer otra pregunta. ¿El notario puede retener y de qué forma retiene? Si en ese momento, cuando uno, por ejemplo, firma una escritura, se deja un valevista por un pie mientras, por ejemplo, se ejecuta una gestión de crédito hipotecario. ¿Cómo lo retiene? Es un problema. La ley suena linda, ¿no es cierto? Pero el problema en la práctica es que eso no sucede porque ningún notario quiere casarse con esa obligación de tener que retener. ¿Ya? ¿Qué se hace en la práctica? Eso es lo que se podría hacer. Lo que se hace en la práctica es, y que es lo que yo te recomendé, es que el papá de la criatura que tiene deuda, ¿no es cierto?, llegue a un acuerdo dentro de lo posible, ¿no es cierto?, con la mamá o el papá de la criatura que tiene a su cargo, que es tutor, y le diga, yo te voy a pagar cuando a mí me entreguen este saldo, por ejemplo. O genere un plan de pagos. Por ejemplo, hay deudas que son en verdad chiquititas y que debería poder saldarse con un compromiso que diga que te voy a pagar cuando me liquiden a mí, punto. O cuando son deudas millonarias, yo lo he hecho en un plan de pagos. Ahora, esto no perjudica ni interfiere a que cuando llegue el momento y yo reciba las lucas, ¿no es cierto?, yo le pague y le liquide toda la deuda de alimentos porque es obligatorio. Pero para los efectos de que nos interese, que es que esa propiedad se enajene, se venda, se transfiera, yo tengo que decirle al tribunal, mira, hay un compromiso de las dos partes de que se van a poner de acuerdo y que este caballero tiene la intención de que se va a comprometer a pagarle en tal fecha. Y si hacemos un símil con las operaciones, un poquito como una carta de resguardo. ¿Ya? Entonces funciona como una carta de resguardo en el sentido de que el tribunal aprueba esta transacción o este avenimiento e informa al registro civil y en un plazo de 5 días hábiles lo saca del registro. Esa parte es la más rápida. ¿Ya? Por lo tanto, generado este compromiso, yo tengo que asumir que obviamente después este caballero me va a pagar. Si no le paga, recibe las lucas y se las deja para él, obviamente se informa y él cae en un incumplimiento nuevamente por todo lo que ya debía y lo que se le sumó respecto al acuerdo que él estaba firmando. En la práctica no pasa porque en el fondo hay que amarrarlos con algo adicional. O sea, si hay un corredor de por medio, yo siempre
les sugiero que cuando se haga este pago, se le haga también un vale vista a la mamá de la criatura si es menor de edad o a la criatura si es mayor de edad, con el monto de la deuda para que ellos puedan retener en el fondo la deuda de pensión de alimentos y el saldo se lo dejen a este padre deudor. Esa es como mi forma más salomónica de poder resolver el tema de la deuda. Pero en el fondo sí, te hago una consulta cuando hay, por ejemplo, de por medio un banco, ya por un tema hipotecario, el banco rechaza esa operación porque hay una deuda. La rechaza y para eso porque está en un registro, ¿no? Tal cual. En el estudio de título, ese es el reparo. Ya. ¿Y cómo soluciono eso? ¿Tendría que primero salir de ese registro? Tendría que llegar a un acuerdo. ¿Llega a un acuerdo? ¿Y cómo sales? ¿Cómo sales? ¿Cómo salgo? En una operación bancaria. ¿Cómo le demuestro para que avance en el fondo el estudio de títulos bancarios? ¿Cómo le muestro al abogado que ya no está? Es que yo tengo que llegar a un acuerdo con el otro progenitor para que ese acuerdo se suba al sistema, el tribunal apruebe e informe al registro civil para que salga. Entonces, en el curso de una semana, por regla general salen y luego yo le digo, bueno, vuelve a revisar los títulos, o sea, vuelve a meterte a tu sistema, revisa que no esté en el registro y ahí avanza el estudio de título. ¿Ese acuerdo debe estar por escrito? Tiene que estar por escrito. Es más, es más simple más bien, porque yo lo que hago es que el escrito, yo le pido las claves únicas a los clientes y subo en conjunto el escrito. Y cuando lo subo, lo firmo con firma electrónica simple de la oficina judicial virtual. Y eso es suficiente para el juez para hacer fe de que ambos están de acuerdo. Cuando tú dices un acuerdo entre las partes, quiere decir entre el papá y la mamá de la criatura, es lo que estamos hablando. Sí. ¿Qué ocurre cuando no está la otra persona, se alejó, se fue, no se encuentra? ¿Qué pasa en esos casos? Yo ahí jugaría con la fórmula, es que legalmente tú podrías hacer lo que yo te comentaba respecto a dejar la plata resguardada en un vale vista al momento de la firma, ¿no es cierto? Ajá. Pero ¿cómo si tú no tienes conocimiento, no tienes contacto con esa criatura, se te va a caer comercialmente la venta? Porque no vas a tener, digamos, cómo asegurarte y ni le vas a entregar a ese comprador, por ejemplo, la certeza de que se va a lograr cerrar esa escritura. Y además que no he salido del registro tampoco, porque... No, o sea, esto es como deber contribuciones. El notario no te va a cerrar la escritura si no tiene la constancia que tú no te retuvo los fondos. Hay notarios que retienen los fondos, efectivamente, y hacen pago, pero no todos lo hacen. La mayoría no lo hace. Te manda a darte la vuelta a tribunales. Ya. Te dice, vaya al tribunal de familia y soluciónelo. Ya. Pero ahí en el tribunal, a ver, para poder entender, el tribunal me va a solicitar ese acuerdo, reitero, ese acuerdo entre las partes, que una parte no lo va a tener. Pero si una parte está dispuesto a cumplir con ese objetivo de saldar esa deuda, y si la otra parte no está, es imposible bajarlo de un registro. Tal cual, y ahí te quedaría tu operación en el fondo. Lo que necesitamos acá, la única forma de lograr el cierre de ese negocio es que se logre un acuerdo con el otro progenitor. Ahora, el otro progenitor, obviamente interesado en que se cumpla con su obligación de pago de pensión, siempre va a estar de acuerdo, la mayoría está de acuerdo. Incluso aquellos que no tienen ningún tipo de vínculo, con tal de que se salde su deuda, acuerdan llegar a esta forma de pago, o como te digo, que se le pague al final, que es una alternativa que han tomado en la práctica, o que se les deje un vale vista en el mismo acto para que después lo vayan a retirar junto con las instrucciones notariales. También dejar un vale vista, dejar un vale vista significa tener también los recursos, que muchas veces a lo mejor no lo tiene porque está será el comprador. Ahí sería como desglosarle, ¿cachai? Del pie o del precio, rebajarle. Claro. Claro, que lo deje el comprador y se le rebaja del precio. ¿Sí? Esa es la fórmula que yo he hecho y que ha funcionado. Cuando en verdad no hay ninguna garantía y no hay confianza entre las partes, bueno,
y no se quieren ni ver ni las caras, yo les digo, bueno, pero no es necesario, le van a dejar un balevista, el balevista está acá, bueno, ya, van, firman este acuerdo, se sube al sistema, se va al registro, lo sacan, avanzamos con la escritura, y todo bien. Ok, o sea, en el fondo se puede vender con deuda de pensión alimenticia. Se puede, la respuesta es afirmativa. Okay. General. Ahora, ese trámite tú lo haces con tu equipo ahí de Assessor-FI para poder lograrlo, y te hago la pregunta, ¿lo has hecho ya? Porque ya tienes sí, un montón de veces. Dicen que está la ley, está la trampa, sí, ¿no es cierto? Pero más que la trampa es resolver de forma jurídica un entrampamiento que es comercial en el sector inmobiliario, ¿no es cierto? Porque muchas veces pasa que incluso ese padre o esa madre que debe pensión de alimentos a veces ni tiene idea ni cuánto debe, o sea, se olvidó, ya fue, o pasa el caso que yo te comento, que depositan una cuenta diferente a la del tribunal y el pago, o sea, aparece la deuda, pero tú ya has pagado, pero otra cuenta, y el tribunal no te va a reconocer la deuda, o sea, el pago, y ahí es cuando tú tienes que demostrar y llegar a un acuerdo para poder resolver, digamos, esto. En el caso cuando hay error en la cuenta del pago, lo que se hace es que ya se pagó, se hace una declaración de que ya se pagó y que nada se adeuda. Y ahí salen inmediatamente del registro de deudores. Pero la recomendación, lógicamente, es hágalo en la cuenta que designe el tribunal y hágalo en tiempo y forma. Ahora sí, llegado a los hechos, no tenía plata, quedó cesante, etcétera, etcétera, se puede hacer con la liquidación de los bienes inmuebles de las dos formas que nosotros hablábamos. En Assessor-FI nosotros lo hacemos, yo cuento con un equipo de 2 abogados más, y la verdad es que un trámite, como yo te decía, despreocúpate, Daniel, que esto en verdad no tiene ninguna ciencia, que puedes vender, pero preocúpate de que obviamente este acuerdo se haga antes de que avance el estudio de títulos. Correcto. Consulta, anoté acá de que quienes entregan esta información, o dónde está esa información de este catálogo, este catastro de los deudores, es la notaría. O sea, un corredor no puede solicitar un certificado, una información, no lo puede conocer antes. No se puede. No se puede. De hecho, si tú te metes al registro civil, aparece que te puede emitir 2 certificados, pero tú te dice, si tienes deuda te va a salir. Si no tienes deuda te va a decir no se puede emitir el certificado. Pero no hay ningún certificado que te diga no tienes deuda. Ok. Porque de repente nuestros clientes no cuentan toda la verdad, ¿no? Te dicen, no tengo nada. No tengo nada. Fingen demencia. Y uno comienza a hacer la gestión y de repente aparece y se ha trabajado la propiedad y aparece esto que se empieza a complicar y recién ahí dice, sí, verdad. Entonces, en este aspecto uno confía simplemente en su cliente que le diga la verdad, nada más, si tiene o no tiene deuda de pensión alimenticia. Oye, y pasa un montón que estamos en el final del proceso, incluso se han aprobado los títulos y entre medio ha caído el registro y no pueden cerrar la escritura, o incluso en el proceso de inscripción en el conservador también salta la alerta y ahí hay que resolver si ya estamos ahí. O sea, yo lo veo, tú sabes que que yo soy muy abogada, pero también soy muy comercial, entonces cuando pasan estas cosas digo, hay que resolver, no nos podemos quedar en lo jurídico, no podemos esperar, porque yo pienso mucho la comisión del corredor, entonces pienso mucho que si bien hay un proceso, un protocolo legal en derecho de familia respecto a los derechos de los niños y todo, hay que hacer gestiones que sean útiles para todos. Y una gestión útil son estas 2 alternativas que yo te mencionaba. Perfecto. Resguardar los derechos de los niños, ¿no es cierto?, en cuanto a su derecho de alimentos, pero también resguardar que la operación fluya sin problemas y que fluya rápido, porque el corredor tiene a veces a las 2 partes encima y a veces no son solo 2 personas, son
una comunidad hereditaria encima, los compradores encima, y el corredor va en contra del abogado, entonces estamos todos presionados como una ollita a presión. Sí, correcto. En verdad lo que tú dices es cierto, o sea, ahí hay que estar muy, muy, muy atento. Y antes de cerrar nuestro conversatorio, ¿cuál sería entonces el consejo que tú nos das, cierto, para estar preparado ante este problema que puede ocurrir? Mira, el consejo que yo le daría a todos los corredores cuando captan la propiedad, obviamente es que conversen en qué situación están, si verifiquen, así como verifican en qué registro o en qué régimen matrimonial están casados, que verifiquen si tienen deudas, que le pregunten. Si no le preguntan por ABC motivo, ustedes pueden ingresar al registro civil y averiguar si con su clave única si tiene deuda o no. Lamentablemente no vamos a poder tener mayor información hasta que una de las entidades como Notaría Conservador alerte que hay deuda, pero sí podemos quizás hacer una especie de, no sé, en el estudio de títulos para presionar de repente que esos clientes digan la verdad o que se sinceren una declaración de exención de responsabilidad en caso de que tengan deuda de alimentos, por ejemplo. Porque a mí nadie me dijo, por ejemplo. Eso es lo típico que alegaría un cliente que es deudor. Pero si a mí nadie me dijo y tú le dijiste 10 veces, pues bien, protéjanse los corredores dejando, cuando piden la solicitud de la carpeta de documentos, si declara no tener deuda de alimentos, que lo declare en un documento simple, en un correo electrónico, cualquier cosa que haga fe de que en un día y una hora él juró, rejuró y perjuró que no tenía deuda. Que juró y rejuró que no tenía deuda, después aparecen las deudas. Pero, ¿dónde te ubicamos? Yo ahí tengo claro que está la página web de ustedes, que es www.accessorify.cl. Está el teléfono, ¿ya? Sí, nos pueden ubicar ahí y sobre todo en mi Instagram, que es abogada.accessorify, y en accessorify.cl en Instagram. Ahí está la Euge, que es mi socia, respondiendo, y yo estamos 100% conectados. Bueno, y en WhatsApp estamos, tú sabes, de todos los días conectadas ahí para resolver esta y otras dudas que puedan tener los corredores en el mundo inmobiliario. Sí, hay muchas dudas de repente en el cordaje inmobiliario, no solamente esta. Tocamos este tema porque, cierto, se lo pregunté a María Constanza y le dije, ¿por qué no hacemos un podcast video sobre este tema, que se puede o no se puede? Porque muchas veces uno pasa lo que tú indicabas, que se encuentra en el momento comercial, ¿cierto? Cerrando una operación y aparece una deuda y se nos acabó el mundo. O sea, ¿qué hacemos? Pero estamos claros contigo, que nos has dicho que sí se puede avanzar. Ahora, tiene su tiempo y hay que hacerlo, pero sí se puede vender con una deuda de pensión alimenticia, y para eso recurren a María Constanza, abogada de Accessorify, para que, cierto, les ayude y aclare y les solucione estos problemas, porque son solucionables. Es lo mismo cuando hay un embargo, ¿no? Se puede vender. Sí, de todas maneras. Daniel, yo creo fervientemente, y aquí una crítica a mi gremio, creo que hay abogados que son demasiado abogados y que entorpecen los negocios, y aquí yo soy muy crítica de eso. Soy muy crítica porque si en un estudio de títulos, yéndonos a cualquier tema del estudio de títulos, yo le doy el problema, le hago un reparo, pero no le doy la solución, yo voy a tener a ese corredor, a ese vendedor dando vuelta en círculo. Y hay abogados que dicen no, y yo no te puedo exonerar de eso, así que por favor cúmplelo. No, tú tienes que hablar, mira, en esta situación este es el problema, pero mira, la solución es que tú hagas una escritura, que rectifique. Bueno, si tú le das la solución, tú le estás bajando 10 cambios a la operación y le estás dando mayor fluidez al proceso. Yo creo que el llamado a los corredores es que trabajen con abogados inmobiliarios, con cualquiera, yo u otro, hay muchos buenos, hay muchas colegas de hecho muy buenas. Bueno, te aprovecho de contar, yo estoy en una red que se llama WRE, Women in Real Estate, que somos puras abogadas inmobiliarias, que nos vamos compartiendo tips y diferentes casos en vanguardia, donde efectivamente criticamos esto mismo. El abogado que es todólogo, que se dedica a de todo un poquito, que va a la audiencia, que va para allá, que va para acá, no va a estar atento a los cambios administrativos, a las ordenanzas que se están emitiendo en, no sé, la última semana.
tiene que ser un abogado especialista, porque si tú tenés una enfermedad súper específica en la guata, no vaya a ir al cardiólogo, vaya a ir al gastroenterólogo. Acá es lo mismo. Exactamente. Así que no se confíen del primo que es abogado laboral. Oye, y tampoco se confíen, y te hago la pregunta, tampoco se confíen en la inteligencia artificial, porque muchas veces dicen, no, voy a ir a la inteligencia artificial porque me puede responder aquello, ¿sí o no? No, ni me digas que la IA se presta para mucho. Yo la mega ocupo, la tengo súper formateada, pero requiere un montón de ajustes, requiere alimentarla, entrenarla. Es como un niño, pero no lo sabe todo, no lo sabe todo. Oye, Okay. Y a propósito de eso, no sé si viste que hay una... Ahí te dejo la papita para que la investigues, quizá yo lo tengo que investigar. Microsoft sacó un asistente legal, un como copilot legal que te va a realizar revisiones, cotejar documentos, como el sueño que todas las empresas andan buscando hoy en día relativa al estudio de título, todo eso, lo está sacando Microsoft por $30 mensuales. $30 mensuales. Es el abogado inteligente que vamos a tener. Tal cual. Y ahí vamos a perder mucho, pero espero que no, pero Bueno. la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Sí, pero la inteligencia nos ayuda, en verdad. Yo, en verdad, sí, hay puestos que se están perdiendo, claro que sí, lo hay, pero generalmente, en verdad que la IA nos va a ayudar a muchísimo a crecer, a cambiar el estilo de vida, a estar más en casa, a ser más familia, en fin, pero nos va a ayudar. Claro, algunos lo está eliminando, pero por eso es que hay que estar al lado de ella, para no perder. Tal cual. María Constanza, te agradezco estos minutos de conversación, por haber estado presente una vez más entregando información a nuestro gremio, los corredores de propiedades, ¿cierto? Que siempre estamos tras información. Este es un mundo que es muy dinámico, va cambiando constantemente y por ello necesitamos estar, ¿cierto?, con buena alimentación. Gracias, María Constanza, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Daniel, y espero que nos reunamos prontamente para resolver otras dudas. Otras dudas que quedan pendientes. Sí. Gracias. Desde ya. Chao. Chao. Ha sido un verdadero placer acompañarles en este episodio de El Show de los Bienes Raíces. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre el apasionante mundo del mercado inmobiliario. No olvides suscribirte, compartir, darle like a nuestro podcast en Spotify o en Apple Podcasts o con amigos y familiares interesados en bienes raíces. Hasta la próxima y éxito en tus aventuras inmobiliarias.